Bueno, buenas tardes. El día de hoy les traigo mi caso de interés. Es de un paciente masculino de 15 años sin antecedentes patológicos que consultó por una epistaxis en abundante cantidad asociado a una sensación de obstrucción nasal que fue progresiva hasta llegar a disnea y respiración oral. Al examen físico presentaba una malformación en la hemicara izquierda, con alteración deformando todo lo que tiene que ver la parte de la nariz y el maxilar izquierdo. Entonces se le solicitaron unas imágenes. Dentro de las imágenes se le solicitó una tomografía de senos paranasales, donde se observaba en la fosa nasal izquierda una imagen de densidad heterogénea que comprometía parte del maxilar izquierdo, y pues ya más adelante les vamos a mostrar una ventana de hueso, y se consideró que podría estar originándose en lo que es el agujero esfenopalatino. Esta lesión se extendía hasta la cavidad orofaríngea, desplazando hacia la región anterior la epiglotis, y asociado a eso también disminuía la luz de la cavidad nasal contralateral. En las ventanas de hueso se observó que esta lesión lo que presentaba, había disminuido toda la cortical del seno maxilar ipsilateral, y asociado a eso pues también estaba expandiéndose hacia la órbita. Entonces, con estas imágenes se consideró que la heterogeneidad de la lesión era asociada a un angiofibroma juvenil, que se le dio un diagnóstico imagenológico, pues que era muy asociado a un angiofibroma juvenil en el caso de este paciente imagenológicamente. Se le había tomado biopsia al paciente, perdón, de acuerdo a eso, pues los cirujanos pues llevaron al paciente a un procedimiento de embolización y después a cirugía, y pues la patología dio positivo para una nasoangiofibroma. Entonces el día de hoy les voy a hablar sobre los nasoangiofibromas. Tener en cuenta que es uno de las masas de las lesiones que se presentan en los niños, y pues dentro de ellas una de las más comunes está el nasoangiofibroma. El agujero esfenopalatino es como la estructura pues principal dentro del desarrollo de esta patología, debido a que se considera que desde esta estructura empieza a desarrollarse el tumor y a la misma vez a expandirse. Acordémonos que el agujero esfenopalatino queda entre la fosa pterigopalatina y la fosa infratemporal, y la fosa pterigopalatina juega como un papel supremamente importante porque ella va a comunicar por medio del agujero a muchas cavidades faciales. Entonces, por medio de la fosa nasal va a comunicarse por medio del agujero esfenopalatino. La fosa infratemporal va a estar comunicada por la hendidura pterigomaxilar, la fosa craneal media por el redondo mayor y el agujero vidiano. La órbita va a estar comunicada por la fisura orbitaria inferior, y la cavidad oral por el canal esfenopalatino. Entonces, el nasoangiofibroma juvenil es una de las patologías neoplásicas benignas más frecuentes, aunque dentro de su incidencia se presenta aproximadamente entre el 0,5 al 5% de todos los tumores de cabeza y cuello. Su predilección es en varones, y normalmente es una patología que es benigna, de origen mesenquimal e hipervascularizada, que como se observaba en la tomografía de senos paranasales que le habían hecho a nuestro paciente con la administración del medio de contraste, presentaba un realce ávido, y esto era secundario a la hipervascularización que presentan este tipo de lesiones. Normalmente su origen se conoce que es en el foramen esfenopalatino, y posterior al tratamiento tiene una recurrencia entre el 5 y al 50%. Los síntomas que se presentan estos pacientes son obstrucción nasal unilateral y epistaxis recurrente. Normalmente son síntomas que se consideran como leves, pero pueden llegar a presentarse como deformidades faciales, proptosis, diplopía, rinolalia, otalgia, cefalea, una epistaxis masiva, hasta que el paciente pueda tener hasta la muerte por este tipo de patologías. Entonces, hay unas clasificaciones que se utilizan desde 1989, está la de Andrews y la de Rakowski.
estas clasificaciones lo único que nos van a decir es dependiendo del tumor, la lesión hasta dónde está invadiendo, pues lo van a estadificar. Pero pues normalmente el manejo no lo va a cambiar debido a que el manejo de estos pacientes es un manejo quirúrgico. Entonces, ¿cómo se va a ver en imágenes? En la tomografía se va a observar una lesión que normalmente es de contornos blandos, que va a ser lobulada, de contornos bien definidos, que va a estar en la fosa en el agujero pterigopalatino principalmente, va a tener un realce posterior al medio de contraste y va a producir, como se ve en esta imagen, una erosión ósea y una disminución de esas corticales, pues que es lo que normalmente produce al expandirse esta lesión. Entonces, y en resonancia magnética lo que vamos a observar es en T1 se va a observar una lesión que va a ser iso o hipointensa con respecto al músculo, en T2 va a ser ligeramente hiperintensa, que va a tener algunas áreas que son hipointensas, como le está señalando esta flecha en la imagen que está coronal en el lado izquierdo de la pantalla, y esas imágenes que se ven que son hipointensas son parte fibrosa del tumor y casi siempre van a tener un realce muy difuso secundario a la administración de medio de contraste, como lo observamos en esta imagen en sagital, pues es debido a que esos tumores son muy hipervascularizados. Entonces, ¿qué otros tipos de estudios deberían de hacerse a estos pacientes? Las angiografías de sustracción digital. Este tipo de estudio tiene sí o sí que estar dentro del manejo de este tipo de pacientes debido a que ella nos va a ayudar a planificar preoperatoriamente cómo van a abordar este tipo de tumor, van a identificar el suministro vascular y normalmente a este tipo de pacientes se le hace una embolización previo a llevarlo a cirugía, debe llevarse a cirugía entre las 48 horas posterior a la embolización para que se disminuya el riesgo de sangrado y está totalmente contraindicada la biopsia en este tipo de pacientes por la hipervascularidad de la lesión. Entonces, ¿qué diagnósticos diferenciales normalmente tenemos con respecto a esta patología en estos niños? Están el pólipo coanal y antrocoanal, está el SEA nasofaringeo y el rhabdomyosarcoma. Entonces, el rhabdomyosarcoma nasofaringeo se presenta aproximadamente entre 3 al 4% de todas las neoplasias malignas pediátricas. Normalmente tiene dos variantes histológicas, que son los subtipos embrionario y alveolar. El subtipo embrionario normalmente es más común y se asocia con un pronóstico que es intermedio. En cambio, el subtipo alveolar, su pronóstico es totalmente malo y más pues en los niños. Entonces, este tumor se presenta normalmente entre los niños de 2 a, pues tiene como dos picos, entre los 2 a 4 años y los 12 a 16 años, pero la edad promedio en la que se presenta es de 6 años de edad. Hay que tener en cuenta que hay unos que tienen una diseminación parameningia y no parameningia. Cuando tienen una diseminación parameningia, lo que van a hacer es que van a infiltrar las meninges, las nasofaringes, los senos paranasales, la fosa infratemporal y la fosa pterigopalatina y la cavidad del oído medio. Pueden presentar en estos pacientes algunos síntomas como pueden estar asintomáticos o presentar síntomas leves, y al presentar síntomas leves lo que produce es que el diagnóstico sea un poco más tardío y tenga pues como un aumento en la mortalidad en caso de que sea un subtipo alveolar. Entonces, como se van a ver en tomografía, normalmente van a producir casi lo mismo que produce el nasoangiofibroma, una erosión ósea, va a ser una lesión que, a diferencia del nasoangiofibroma, va a ser más invasiva y de contornos que pueden ser mal definidos, pero también es de partes blandas. Y en ocasiones va a tener unos focos centrales que van a ser de necrosis. Y en la tomografía se va a observar en T1, pues lo vamos a ver isointenso. En T2 va a ser de iso a hipointensa, puede tener un contraste variable como se observa en esta imagen en sagital en T1, donde posterior al medio de contraste tiene un realce variable, pues tiene algunos focos que realzan y algunos focos que persisten isointensos y pues normalmente tiene una restricción a la difusión. A diferencia del nasoangiofibroma, esta lesión, los rhabdomyosarcomas presentan metástasis linfáticas, en cambio el nasoangiofibroma no las presenta. Y
La otra patología con la que quería hacer un diagnóstico diferencial de este caso era el carcinoma nasofaríngeo, aunque es supremamente incomún en los niños, en menos del 1%, y se presenta entre 0,5 a 2 por cada 100.000 casos al año. Es una de las patologías que hay que tener en cuenta en esta edad. Normalmente hay tres tipos histopatológicos de este carcinoma nasofaríngeo. Está el de células escamosas queratinizante, que normalmente es en adultos mayores, el carcinoma diferenciado no queratinizante y el carcinoma indiferenciado no queratinizante. El indiferenciado es el que normalmente se da entre los niños de 10 a 19 años y está asociado pues, principalmente a las infecciones por el virus del Epstein-Barr y también otros factores que son genéticos y ambientales. Que hay que tener en cuenta dentro de este carcinoma, normalmente él se va a desarrollar en la fosita de Rosenmüller, que pues es como el lugar donde normalmente más lo vamos a encontrar. Entonces, en las tomografías vamos a ver normalmente unas masas de tejidos blandos que van a tener un realce heterogéneo y una erosión ósea. Y normalmente ellos van a presentar una adenopatía cervical. Y ya en la resonancia magnética en T1 y en T2 puede ser isointensa, casi siempre con un realce variable y generalmente heterogéneo, y va a tener una restricción a la difusión. Entonces, les traía dos imágenes para representar el carcinoma nasofaríngeo. Este es de un caso de un paciente de 14 años que presentaba congestión nasal y disminución de la audición asociada a adenopatías cervicales. Entonces, en la imagen de la izquierda de la pantalla se observa una imagen potenciada en T2 en sagital, donde se observaba una masa retrofaríngea y nasofaríngea que se comportaba isointensa y con algunas zonas que eran hipointensas, pero posterior a la administración del medio de contraste en esta imagen ponderada en T1, se observaba un realce ávido de esta lesión y pues ya con la biopsia se consideró que era un carcinoma nasofaríngeo. Hay que tener en cuenta que la diferencia entre carcinoma nasofaríngeo, rhabdomiosarcoma y linfoma solamente la da la patología, a diferencia que el nasoangiofibroma normalmente la da la clínica y las imágenes. Entonces eso es lo que les traía el día de hoy. Gracias.